Autoridades han comenzado a reportar detenidos tras el refuerzo del operativo en Coahuila para detener el avance del CDN. Más de 250 elementos estatales y federales han sido desplegados en los límites de Coahuila y Nuevo León para frenar el avance del CDN proveniente del estado de Tamaulipas. En Nuevo León, el Ejército y la Guardia Nacional han apoyado a la Policía Estatal para reforzar la seguridad en el único puente fronterizo que tiene la entidad, mientras que en Coahuila se han sumado al operativo de la Guardia Civil para evitar que los delincuentes se adentren a su territorio. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió viajar a esta zona de Coahuila a Nuevo León, a la par que las autoridades estatales han comenzado a reportar detenciones, un alto a los enfrentamientos y el balance de todo lo que ha ocurrido esta última semana. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Han comenzado a ser reportados detenidos en los operativos hechos en Coahuila para frenar el avance del Cártel del Noreste. En estos momentos ya tienes disponible una lista de reproducción en este canal llamado Coahuila contra el CDN, en donde están todos los videos que he hecho sobre este tema. A manera de síntesis te platico lo que ha ocurrido esta semana, una síntesis ya con datos nuevos aportados por las autoridades en las últimas horas sobre el balance de las balaceras registradas. Quienes han seguido mis últimos videos saben lo importante que es conocer la zona en cuestión. Integrantes del Cártel del Noreste asentados en Tamaulipas, del lado derecho, del lado este, quieren adentrarse a Coahuila, que está en el lado izquierdo, del lado oeste. Sin embargo, para ello deben cruzar por una pequeña franja de Nuevo León que está al centro. Se trata del único pase fronterizo que tiene Nuevo León y que es simbólico para el gobierno de Samuel García en sus políticas de crecimiento económico. Más tarde te explicaré por qué esto que te acabo de decir es importante en todo este conflicto. Para cruzar de Tamaulipas a Coahuila, pasando por Nuevo León, se deben recorrer tan solo 21 kilómetros por la carretera llamada La Ribereña, o también conocida como Piedras Negras Nuevo Laredo. Sin embargo, en Nuevo León la carretera pasa cerca de una base de la Guardia Civil Estatal y de otra base de la Guardia Nacional, mientras que en cuanto entran a Coahuila, junto a la carretera hay un retén de la Policía Estatal. Visto de otro modo, es muy sencillo pasar de Tamaulipas a Coahuila. En auto no deben de llevar más de 25 minutos, pero ha sido muy complicado para los delincuentes porque se topan por al menos 3 puntos en donde hay elementos estatales y federales vigilando, sin contar el operativo que acaba de ser montado esta semana, este sí sobre la carretera del lado de Coahuila, para frenar el avance de los delincuentes que llegan de Tamaulipas. Un operativo que empezó con decenas de policías estatales, pero que fue reforzado con soldados y la Guardia Nacional para sumar más de 250 elementos. Hace apenas unas horas las autoridades confirmaron cuántos enfrentamientos han habido. En mis videos anteriores había consignado solamente 4, sin embargo el gobernador de Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme, aseguró que han sido 7. En la última semana registramos 7 de esos ataques de civiles armados que han intentado vulnerar el cerco de seguridad en la ribereña en los límites con el estado de Nuevo León. Debe quedar claro, esas bandas delincuenciales no habitan en Coahuila, quieren ingresar a Coahuila diariamente. Este video que acabas de ver fue grabado el pasado 27 de julio durante un homenaje al policía estatal abatido en un enfrentamiento contra el CDN un día antes. El segundo policía de Coahuila abatido esta misma semana, pero que se convirtió en el número 13, asesinado en más de 60 enfrentamientos en lo que va de la administración del priista. Lo que te mostraré a continuación es parte de lo que han vivido estos policías estatales esta misma semana tratando de frenar al CDN. A las vez todos, ¿saben otra vez? Tome posiciones, posiciones. Ahí te voy, pinche orejón, ¿eh? Eres mi gallo, p***. Estás tirando, jefe, pero te escuchas lejos. Del lado izquierdo, del lado izquierdo. Te escuchas, jefe, pero tú estás retirado, Calmaos, calmaos, hasta no ver un objetivo. Ahí vienen, ahí mero, ahí mero. Ahí mero. Al principio de este video te dije que dejaría pendiente el caso Nuevo León para más tarde. Bueno, pues ¿qué está pasando en Nuevo León? Las autoridades de ese estado han tenido versiones contradictorias sobre los enfrentamientos en su territorio. El tramo por donde los delincuentes deben pasar para llegar a Coahuila
pues atraviesa el puente Colombia, que es el único paso que tiene Nuevo León hacia los Estados Unidos y se ha convertido en pieza clave del gobierno del emesista Samuel García para impulsar el comercio internacional y atraer las inversiones extranjeras. Al inicio de la semana, con el comienzo de los enfrentamientos en la zona, en Coahuila, las autoridades regias aseguraron que un contingente del CDN atacó a los policías de Nuevo León en el cuartel que está asentado en la región, con el objetivo de evitar que estos policías salgan a patrullar y se topen con los que estaban enfrentando a los policías en la frontera en Coahuila. Pero después el gobierno de Nuevo León cambió esta versión y aseguró que no fueron atacados, que los balazos que se escucharon, que creían que eran en contra de ellos, eran los balazos productos del tiroteo en Coahuila. Ese cambio de versión tuvo un objetivo claro, que fue asegurar que los trabajos no se vieron afectados en el puente Colombia, las labores relacionadas con el intercambio de mercancías con los Estados Unidos. Al momento que hago este video, las autoridades siguen negando la existencia de esos ataques y defendiendo la actividad económica, diciendo que esta está fluyendo con normalidad. Pero lo cierto es que Nuevo León se ha sumado también a ese super operativo asentado en la región para evitar afectaciones por el avance del CDN. Del lado de Nuevo León, ese operativo está integrado por la Fuerza Civil Estatal, Guardia Nacional y el Ejército, apoyados de 65 vehículos militares y drones. Pese a la negativa del gobierno de Nuevo León el pasado 27 de julio, tras un recorrido de reconocimiento que hicieron las autoridades por la carretera Nuevo León-Nuevo Laredo, Piedras Negras, a unos 500 metros de la entrada principal del puerto Colombia, las autoridades encontraron 2 camionetas destruidas que evidentemente fueron empleadas en los enfrentamientos en la zona y evidenciaron que estos sí ocurrieron en la región, hecho que quedó también oportunamente videograbado por testigos. Balacera otra vez, chingado. Desde el 26 de julio al momento en que estoy haciendo este video, 30 de julio, las autoridades no han reportado nuevos enfrentamientos, pero sí han estado actualizando información sobre lo que ocurrió esta semana y parte de la actualización son las detenciones. El 27 de julio el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que en medio de todos estos enfrentamientos habían sido detenidas 2 personas acusadas de ser halcones, es decir, informantes para el CDN. Debo decirles que han sido detenidas 2 personas. Estamos investigando qué participación o coparticipación pueden tener en este evento. Probablemente no se trate de los protagonistas directos, sino de los que proporcionaron alguna información, como lo que nosotros conocemos, el delito contra las instituciones de seguridad o halconeo. En las últimas horas el fiscal actualizó la cifra, no han sido 2 sino 5 los detenidos durante esta semana de enfrentamientos en donde fueron movilizados más de 250 elementos federales y estatales. La investigación va avanzando, el tema de las personas detenidas actualmente a escala 5 son con los que estamos trabajando. Acabas de escuchar a Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la región norte de la Fiscalía General del Estado. Estas detenciones y esta aparente tranquilidad coinciden también con la llegada a la zona del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer el presidente llegó en avión a Torreón, Coahuila. De allí se trasladó en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la comunidad de San Jacinto, municipio de Lerdo, en el estado de Durango, para ver la construcción de una presa. De Durango regresó a Torreón, Coahuila, y de allí voló a Monterrey, Nuevo León. De Monterrey usó otro helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarse a Cadereyta. Todas sus actividades en la zona se han concentrado exclusivamente en obras hidráulicas, a la par que las autoridades de estos estados han estado actualizando el balance de los enfrentamientos de la última semana, pero hay un dato importante. Las autoridades de Coahuila han reconocido que el delito de halconeo no es un delito considerado como grave, por lo que existe la posibilidad de que salgan bien librados los detenidos acusados por este hecho. Dicho de otro modo, tras una semana de enfrentamientos con más de 250 elementos federales y estatales desplegados para contener el avance del CDN, el resultado hasta este momento obtenido por las autoridades es y no obtenido por las autoridades, sino el balance es de 2 policías asesinados, 5 detenidos acusados de halconeo que podrían
o que enfrentan una acusación por un delito no grave. Así el balance del hecho que sacudió esta semana en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¿Qué opinas? Leo tus opiniones. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. ¿El delito del conejo es grave? ¿Es un delito grave? Bueno, ya los delitos no se consideran tanto así como graves. Es un delito que hay que ponerle atención.